Buenos días, agradecemos su presencia en este webinar de Universidad Levet. Al día de hoy nos acompaña el doctor Hugo Gutiérrez Leonard. El doctor Hugo es cardiólogo intervencionista egresado de la Escuela Médico Militar, del Instituto Nacional de Cardiología y del Centro Médico Nacional La Raza. Además es miembro numerario de la Academia Mexicana de Cirugía y actualmente labora en el Hospital Central Militar. El día de hoy nos presenta el tema Valor predictivo de la visualización de la vena coronaria ascendente en la viabilidad miocárdica post-infarto. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono antes mencionado. Al finalizar la ponencia se hará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos. A continuación cedo los micrófonos al doctor Hugo Gutiérrez Leonard. Bien, muy buenos días. El día de hoy vamos a explicar este tema de visualizar la vena coronaria ascendente anterior o vena cardíaca magna para ver la viabilidad miocárdica. ¿En qué consiste esta idea innovadora? Consiste en que después de realizar una angioplastía en un paciente con infarto agudo del miocardio, vemos que el flujo anterógrado se ve adecuado. Sin embargo, la perfusión a nivel del miocardio muchas veces no es satisfactoria. Por lo tanto, nosotros proponemos esta idea que después de la angioplastía en el paciente con infarto, al inyectar en la arteria y esperar si se ve el llenado de la vena, puede ser un indicador angiográfico que nos indique que la perfusión miocárdica es adecuada, o sea que la angioplastía primaria realmente tuvo éxito. Como sabemos y hemos mencionado anteriormente, el tratamiento de elección del infarto agudo del miocardio es la angioplastía primaria. Como pueden ver en su esquema, está el balón abriendo la obstrucción y posteriormente nosotros a este procedimiento ver el retorno venoso, que si observamos el retorno venoso nos indica que la perfusión a nivel de la microcirculación es adecuada, o sea que no está obstruida. Por tanto, la evolución del paciente será mejor. Como hemos mencionado en varias ocasiones, pues el mayor reto de la angioplastía es evitar el embolismo, porque hasta en una tercera parte el embolismo coronario durante el procedimiento se afecta a la microcirculación. Nuevamente el trombo. Recalco en este trombo porque es el primer causante de que después de una angioplastía aparentemente exitosa, pues no hay perfusión a nivel del músculo cardíaco y por lo tanto pues los resultados no son los esperados. Aquí para recordar cómo se va formando la placa ateromatosa hasta que se origina el trombo, y el trombo es lo que ocluye en forma total la circulación de la arteria coronaria, y esto es lo que causa la muerte del músculo cardíaco y la manifestación clínica del infarto agudo del miocardio. Aquí para ver dónde o por qué se origina el trombo. Se rompe la placa o la capa fibromatosa o se ulcera, y en ese momento se empieza a originar el trombo, que es lo que ocluye la circulación coronaria. Nuevamente hemos visto que el microembolismo hasta la tercera parte de los casos que se practica el intervencionismo se presenta en la microcirculación. Y cuando se valora con métodos sofisticados como la resonancia magnético-nuclear, se ha observado que del 35 al 70% se observó obstrucción de la microcirculación. Este esquema está muy ilustrativo. Ustedes pueden ver en rojo la arteria, que ahí están los trombos, y en lo que ya valoramos del TIMI 3 o flujo coronario TIMI,
vemos realmente la arteria coronaria, lo rojo, pero no alcanzamos a visualizar la microcirculación como está ejemplificado en esta diapositiva, que es a nivel de los capilares del músculo cardíaco. Y por lo tanto creemos que el flujo TIMI es correcto, pero sin embargo la microcirculación está obstruida y por eso los resultados de la angioplastía no son los esperados. El flujo BLUSH o flujo de perfusión miocárdica lo que nos visualiza es ya a nivel del músculo cardíaco, de los capilares, para que nos ejemplifique si la microcirculación está más permeable o tiene obstrucción por trombos. Y nosotros proponemos al nivel, después de la inyección a nivel de la arteria, pasa por la microcirculación y ya esperamos el retorno venoso, o sea que se llene la vena. Y de esa manera nosotros inferimos que la microcirculación está permeable y que puede ser otro método angiográfico para valorar la perfusión miocárdica después de una angioplastía, una idea innovadora que nos puede apoyar en el momento de realizar el procedimiento. Nuevamente, perdón que sea tan reiterativo, de la angioplastía primaria con respecto a que cuánto se salva realmente de tejido miocárdico. Y sus desventajas, como pueden ver aquí en la diapositiva, pues sigue siendo el embolismo distal. Y al haber obstrucción de la microcirculación, pues hay aumento de la mortalidad, afecta la función sistólica del ventrículo izquierdo, los pacientes se complican hasta con choque cardiogénico. Esto es lo que les explicaba de la valoración por medio de la angiografía que se llama el flujo coronario grado TIMI. Después de realizar la angioplastía primaria, pues se hace una angiografía y se valora la perfusión. Como pueden ver, el grado 0, pues no hay perfusión. Y así va el esquema 1, 2 y el 3, que es una perfusión completa. ¿Qué quiere decir? Que se ve el llenado de la arteria hasta la parte distal de la misma forma como la arteria que no estuvo comprometida del infarto. Entonces esto es el primer flujo para valorar los resultados de la angioplastía primaria. Sin embargo, hay pacientes que se observa el flujo TIMI-3 o un flujo normal y el paciente evoluciona de una manera no satisfactoria, con insuficiencia cardíaca, la fracción de expulsión baja, tiene síntomas, la mortalidad aumenta. Entonces, por eso surgió lo que conocemos como el flujo coronario de perfusión miocárdica BLUSH. Como pueden ver, esta idea es valorar a nivel del músculo cardíaco. Y pueden ver aquí igual varios grados. El 1 pues realmente no entra el medio de contraste al músculo porque está obstruida la microcirculación. En el grado 1 2 pues está parcialmente obstruida y como pueden ver en el grado 3 es que entra el medio de contraste, se opacifica como vidrio despolido el músculo cardíaco y a la vez lava rápidamente. ¿Esto qué nos indica? Que la microcirculación está permeable, que no se obstruyó por trombos y por lo tanto que la evolución del paciente tiene que ir hacia la mejoría. Sin embargo, como el anterior, pues también tiene sus inconvenientes, que entre varios observadores es una opinión distinta, las varias áreas del músculo cardíaco se sobrelapan, entonces esto nos da una falsa positiva. Aquí está el esquema del flujo TIMI, como pueden ver, el medio de contraste llega hasta el sitio de la obstrucción, avanza un poco más en TIMI 1, 0 y TIMI 1 prácticamente lo mismo,
El TIMI-2 llega a la parte distal, pero pueden observarlo que llega muy lento y no es de la misma opacidad. Y el flujo 3 pueden observarlo. Aquí lo importante es ver la mortalidad en cada uno de los flujos. TIMI 1 y 0, 9.3, y un flujo TIMI 3, cómo está la mortalidad a 3.7. Sin embargo, repito, pacientes con flujo TIMI 3, que pensábamos hace muchos años que la angioplastía había sido un éxito total, un 30% de los pacientes evolucionan de una manera no satisfactoria. Aquí el de perfusión miocárdica o el de Blush, pues pueden ver también los grados, como el 1, su mortalidad hasta 23%, pues propiamente no se logró perfusión miocárdica, y el grado 3 pueden ver la mortalidad como es muy baja, mejora la fracción de expulsión a fuerza del corazón y el tamaño del infarto también disminuye. Por eso estos valores angiográficos son de excelente pronóstico después del tratamiento del infarto agudo del miocardio. Aquí con riesgo de la mortalidad, cuando no hay flujo realmente de la arteria, y cuando hay flujo podemos ver la mortalidad como cuando no hubo flujo, pues es mayor. La supervivencia igual cuando hay embolización distal y cuando no hay embolización distal. Cuando no hay embolización distal, ustedes pueden ver la supervivencia, que es muy buena, y también los eventos que se presentan con y sin embolización. ¿Cuáles son las complicaciones cuando falta una repercusión? Pues el tamaño del infarto es mayor, la función ventricular es pobre, se presentan arritmias, que son eventos después de las primeras semanas del tratamiento del infarto agudo al miocardio, pues es la causante de la mortalidad, y si no hay una perfusión, los pacientes evolucionan a choque cardiogénico, que su mortalidad es muy elevada. Cuando falta la reperfusión, pues lo que ya mencionamos, la falta de perfusión, lo que vamos a ver hoy es por medio de embolización distal principalmente. Pero hay otras causas que, como vemos aquí, el daño de reperfusión. Después de abrir la arteria, el daño de mi circulación afecta a las mitocondrias, hay agregación de neutrófilos, interleucinas, el complemento, son muchos problemas. El problema inflamatorio tan agudo, los neutrófilos se aglomeran y obstruyen los microcapilares, hay vasoespasmo, todo eso afecta a la microcirculación, edema del miocardio, todo esto hace que la microcirculación haya disfunción de la microcirculación. Y por eso es tan importante valorar angiográficamente la microcirculación con los métodos de TIMIS que les mencioné, y hoy por hoy con el protocolo que les presento, que puede ser útil para ver el retorno venoso. ¿Por qué es importante? Porque esto nos dice el pronóstico para que después de la angioplastía pues, se tomen medidas, se infunda más tiempo de heparina, se administre nitroglicerina, se administre adenosina, para tratar de mejorar esa circulación capilar. Se den medicamentos como las estatinas, que hacen antiinflamatorio, todo esto encaminado a tratar de mejorar la perfusión miocárdica. Ya se demostró estudios post-mortem que la microembolización hasta el 80% se presenta, como pueden ver es realmente muy, muy elevada. La clasificación del trombo no lo tomaremos tan de un cuento hoy por hoy. Nuevamente, las alteraciones de microcirculación son lo que decimos por el embolismo distal. Este embolismo distal ha sido tratado con muchos dispositivos, desde catéteres de aspiración, desde poner sombrillas distales, para tratar de evitar la microembolización durante el procedimiento.
Nuevamente, cuando hacemos el intervencionismo, pues hasta el 25-30%, como ya mencionamos, se ocasiona la embolización distal. Y por resonancia magnético-nuclear, cuando se hace ese estudio en las semanas posteriores, se observa lo que llaman también ellos el fenómeno no reflujo o falta de perfusión hasta en un 70%. ¿Qué factores están relacionados realmente para que ocurra pues mayor disfunción de la microcirculación o mayor obstrucción de la microcirculación? Pues el infarto agudo del miocardio, lesiones, por ejemplo, bifurcaciones, que el diámetro del trombo sea muy grande y el balón sea de menor diámetro, el tiempo de evolución, si tiene más de 12 horas o más de 6 horas, los resultados no son lo mismo, y dispositivos que se utilizaron como los que vemos en pantalla, rotablator, stent directo, o posterior al colocar el stent, sobredilatábamos y esto ocasionaba pues mayor porcentaje de presentar el fenómeno no reflujo. Nuevamente es un esquema para mencionarles aquí. Nosotros lo que vamos a valorar es ver si después de la angioplastía primaria vemos el llenado de la vena, y si vemos el llenado de la vena, inferimos que la microcirculación está funcionando de forma adecuada y que la perfusión miocárdica es adecuada. Nuevamente, para ver aquí lo de la angioplastía primaria, únicamente para señalar que el incremento de la mortalidad con el tiempo sí aumenta. Pues hay técnicas directas e indirectas para ver lo de realmente si la perfusión miocárdica fue adecuada después de una angioplastía. Un estudio muy bueno al principio de la angioplastía primaria, pues si se resolvía, si disminuye la elevación del segmento seteno un 70%. La otra es la elevación terciaria de las troponinas, y nosotros vamos a proponer lo del retorno venoso. Esto ya lo hemos mencionado, nuevamente la supervivencia, si hay embolización o no hay embolización, y si están libres de eventos. Nuevamente el grado de perfusión miocárdica, como ustedes pueden ver, si el BLUSH es grado 3, pues la supervivencia es mayor. Nuestro protocolo, pues como toda la angioplastía, son los medicamentos que se administran. Y nomás como mencionar los antecedentes de la inquietud de empezar con de rescatar el músculo cardíaco, pues podemos ver desde Vinegar, que en 51, después es un ruso, Kolesov en 64, puso el primer puente mamario, Favaloro, argentino, muy excelente cirujano, y como pueden ver, la angioplastía se realiza desde 1900. Esto es lo que le menciono para tratar de evitar la embolización hacia la microcirculación, los cuales pues ninguno de ellos realmente ha dado éxito. ¿Y cómo se valora esta microcirculación? Pues después de la angioplastía primaria de forma inmediata, pues por la angiografía, lo que ya mencioné, el TIMI-3, el túnel de perfusión miocárdica, y el que proponemos el retorno venoso. También con Doppler intracoronario se evalúa esta microcirculación, la medicina nuclear y la resonancia magnética nuclear, que hoy por hoy es la llave de oro. Y los hallazgos histopatológicos, pues cuando es la angioplastía primaria tardía, más de 6 horas, 10 horas, pues podemos ver que ya en el miocardio hay hemorragia y necrosis miocárdica. Aquí nosotros en nuestro laboratorio se observó que había pacientes que evolucionaban bien cuando tenían flujo coronario TIMI-3 y otros que la evolución era tórpida. Entonces, al observar los casos, uno de nuestros residentes observó que los que se veía el retorno venoso evolucionaban de forma satisfactoria. Entonces de ahí se originó la idea de hacer este protocolo y ver efectivamente si el retorno venoso podría ser un indicador angiográfico para valorar la función de la microcirculación. Este protocolo, como pueden ver, ya hace bastantes años que lo hicimos, ya los resultados tenemos otros, y pueden ver que es con pacientes con diagnóstico
perdón, ahí es localización anterior, infarto de localización anterior, que son los de mayor gravedad, y los que en la angioplastía primaria, si es satisfactoria, pues tienen mejor pronóstico. En la coronografía, que exista obstrucción total de la coronaria descendente anterior, que sea proximal, porque es tercio medio o distal, ya no es indicativo para este protocolo, angioplastía primaria, que los pacientes tengan flujo anterógrado TIMI 3 y la visualización de la vena después de inyectar en la arteria al quinto séptimo latido, ver principalmente proyección lateral y anteroposterior, el retorno de la vena y valorado a los 30 días. Aquí viene el esquema, a su izquierda pueden ver una arteria coronaria, después esperamos el lavado y ahí la indicación de las flechas, como vemos retorno venoso. Cuando estos pacientes observamos el retorno venoso después de una angioplastia primaria, pues observábamos que la evolución clínica de estos pacientes era muy satisfactoria. En otro esquema inyectamos y no podemos observar el retorno venoso que se indica ahí con las flechas. Nuestro estudio fueron 45 pacientes con el flujo TIMI y de perfusión Mayer de 2. Podemos ver que de los 45 pacientes, en 42 pacientes obtuvimos el flujo mayor de 2. Y de estos pacientes pudimos observar que en 21 de los 45 se observaba la vena. Y de estos 21, en 19 tuvimos viabilidad miocárdica. Y resonancia magnético nuclear, aunque en pocos pacientes lo hicimos, también pudimos ver que de 8 pacientes en 7 encontramos viabilidad miocárdica. Repito, de los pacientes que observamos el retorno venoso. De los que no se observó la vena fueron 24 pacientes, pero de esos no hubo viabilidad. Igual en el flujo de perfusión miocárdica, de los 45 en 30 pacientes, observamos el flujo, en 21 observamos el retorno venoso, y en estos de 30 pacientes en 19 vimos viabilidad, 63%. Vean el resultado de la resonancia, 78% en estos pacientes. Nuevamente aquí observamos el flujo TIMI mayor de 2, lo observamos en 42 de 45 pacientes, en 21 vimos la vena, en 24 no se observó la vena. Y del flujo TIMI 3, en la viabilidad, de 21 que observamos retorno venoso, en 19 vimos que sí había viabilidad miocárdica. Y también resonancia nos apoyó. Y del flujo de perfusión, encontramos también un 63% que correlacionaba con viabilidad miocárdica y por resonancia en un 78%. Entonces, como vemos aquí en convenio de medicina nuclear, pues podemos encontrar una especificidad de la violación de la vena elevada, factor predictivo elevado, con respecto a los otros flujos, y creemos que puede ser una alternativa angiográfica para valorar la microcirculación. Es que el esquema, ven aquí, pues a medida de los pacientes con diabetes, dislipidemia, el flujo TIMI y el tiempo de repercusión, que nosotros logramos, lo que queremos proponer sea 6 horas a lo máximo. Más de 6 horas, ya hay un área de penumbra, ya puede haber necrosis miocárdica, y yo creo que en este protocolo debe de ser en pacientes con infarto agudo del miocardio anterior, con obstrucción proximal de la descendente anterior y con pacientes con menos de 6 horas. Pueden ver aquí la viabilidad por resonancia por medicina nuclear, tanto del TIMI como del flujo. Y bueno, aquí lo que encontramos, de acuerdo a todas las estadísticas, que tanto el TMP pues, es significativo por medio de la viabilidad miocárdica por medicina nuclear y por resonancia magnético-nuclear. Pues realmente aquí lo que mencionamos
que la terapia de repercusión, por lo ideal, es que se tiene que realizar en forma temprana e inmediata. La interpretación entre varios observadores de los flujos TIMIS y el TMP es muy variable. Entre el TIMI 2 y el de repercusión más de 2 no interpreta una perfusión miocárdica en un elevado porcentaje de los pacientes después de la perfusión miocárdica. Como ya mencioné, el TIMI 3 tenía muchas variantes. En cuanto creíamos que con una perfusión TIMI 3 era adecuada, observamos que la respuesta clínica no era la satisfactoria. En el flujo de perfusión miocárdica, en la proyección lateral, se sobreestima porque hay una sobreposición de imágenes del miocardio y realmente no nos apoya. Y con respecto a nuestro protocolo, en esta proyección lateral es donde observamos con mayor facilidad el retorno venoso. Y nosotros creemos que la visualización de esta vena después de la angioplastia primaria puede ser un indicador angiográfico para valorar la repercusión miocárdica. Luego concluimos que la evaluación de la vena usualmente puede ser un método útil, es un método que no causa costos, es un método sencillo de apreciar, es un método que realmente por varios observadores no hay tanta variancia de opiniones, entonces puede ser un método útil para valorar después de la angioplastía en el infarto agudo del miocardio realmente la perfusión miocárdica que nos indica el pronóstico de los pacientes. Realmente vimos que la visualización de la vena tiene una alta sensibilidad, realmente tiene una significancia estadística para implementar ese técnico. Y repito, los pacientes que no hay una adecuada visualización de la vena, pues se puede en ese momento infundir fibrinolítico, adenosina intercoronaria, nitroglicerina, para tratar de mejorar la microcirculación y tener mejores resultados. Pues por su atención, muchas gracias. Esa es la idea que proponemos y si hay alguna respuesta, con gusto se las contestaremos. Gracias. Aparece la primera pregunta. Marco Dominic nos dice: excelente plática, doctor. ¿En qué casos recomendaría el uso del stent enmayado EMWARD? En pacientes efectivamente que tienen trombo intracoronaria en arterias máximo de 3 milímetros de diámetro y que el trombo no sea más de 20 milímetros de longitud, 15 milímetros de longitud. Nosotros tuvimos una amplia experiencia en nuestro hospital militar de uso de este stent con excelentes resultados. Sin embargo, en arterias septásicas, arterias mayores de 3 milímetros o longitud del trombo más de 15 milímetros, no logramos atrapar los trombos con el mallado. Tuvimos embolizaciones, pero sí es una excelente alternativa. En nosotros nos disminuyó de forma importante el fenómeno de no reflujo. Gracias, doctor. Vamos a esperar a que nos hagan llegar alguna otra pregunta. Tenemos igual, Marco nos continúa diciendo: ¿hubo casos de restenosis del stent EMWARD? Sí, también está reportado en la literatura mundial. Una de las razones por las cuales este stent tuvo un poco de controversia, efectivamente fue la restenosis, porque a los 6 meses se pudo observar que la restenosis se incrementó principalmente en los extremos. Entonces esa era una de las discusiones, que si este stent era excelente para tratar los trombos y evitar el fenómeno no reflujo. Sin embargo, la restenosis fue un 10% mayor que los stents con fármaco. Perfecto, gracias, doctor. Bien, doctor, pues son todas las preguntas que nos han hecho llegar. De ser así, vamos a dar entonces por concluida nuestra sesión.
Ok, pues muchísimas gracias y gracias a todos por su atención. Bien, por último damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Hugo Gutiérrez Leonard por su participación en esta sesión y los invitamos a que estén pendientes de las próximas sesiones. Hasta luego.